Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que habéis venido a Digitalización en Project Management. Muchas gracias a los que os habéis desplazado hasta aquí y también a los que nos estáis siguiendo desde el streaming, ¿no? Por hacernos un hueco en vuestras agendas. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los asociados, porque bueno, pues sin vosotros este tipo de eventos no serían posibles, y también a nuestros patrocinadores, ¿no? Que bueno, pues tienen la bondad de ayudarnos en este proyecto que llevamos ya pues unos años impulsando, ¿no? desde la asociación. Me gustaría aprovechar, antes de dar paso al resto de los ponentes y de que empiece la mesa, para hacer un poco de publicidad y recordaros que el día 13 de diciembre tenemos nuestro evento de casos de éxito, que es un evento anual en el que hay un concurso de bueno, pues los proyectos más interesantes que se han terminado este año en Project Management, y será una sesión en la que vamos a traer también a un par de administraciones públicas para que debatan entre ellos cuál es bueno, pues, el presente, el pasado y el futuro del proyecto en la administración. Aprovecharemos también para darle un poquito de difusión a un informe que hemos lanzado recientemente en este sentido. Y bueno, a los que es un evento al que podéis venir en persona también, y también lo podéis seguir en streaming. Os invito a que os inscribáis. Aquí tenéis en la imagen que aparece en pantalla, y vosotros en el flyer que os han repartido, la página web desde la que podéis inscribiros, ¿no? Hoy vamos a hablar de digitalización, y bueno, yo simplemente por aportar alguna anécdota, me gustaría que le echarais un ojo a este papel que os hemos repartido. No sé si alguno de vosotros conoce la historia del teclado de Dvorak. ¿Alguno lo conocía? Podéis levantar la mano si hay alguien en la sala que había oído hablar de él. Bueno, es bastante curioso porque el teclado en el que digitamos, ¿no?, a día de hoy es un teclado que se llama QWERTY, ¿no? Y este teclado fue diseñado en 1873, si no me falla la memoria, y fue diseñado para ralentizar a las mecanógrafas. En ese momento las máquinas de escribir tenían un mecanismo que hacía que una vez que se golpeaba una tecla que se imprimía sobre el papel, tenía que volver el tampón a su sitio de origen, y cuando escribían muy rápido, al ser tan mecánico, pues se bloqueaba, ¿no? Entonces, este ingeniero hizo un invento para que esto fuera peor, ¿no? Además, y como muestra un poco de la visión comercial de esta persona, hizo que las letras de la palabra typewriter, ¿no?, que sería como mecanógrafo, mecanógrafa, estuvieran situadas en una fila de tal manera que nunca se atascasen, ¿no? Y era la palabra que escribían de muestra para bueno, enseñar que la máquina funcionaba muy bien, ¿no? Ese fue uno de los criterios de diseño de esa distribución que ha perdurado hasta hoy, ¿no? O sea, es una estupidez. Como veis, en 1936 hubo un ingeniero que se apellidaba Dvorak, que dijo, bueno, esto no tiene sentido, es el momento ya de superarlo, y diseñó este teclado en el que el 80% de las digitaciones que se hacen sobre la línea central, con lo cual hay que mover muy poquito los dedos hacia arriba y hacia abajo. La carga, digamos, mayor de la digitación está en la mano derecha, que es la más fuerte, y además lo hace de tal manera que las dos manos se van sucediendo la una a la otra, ¿no? Con lo cual no hay que digitar mucho con una y la otra se queda muerta, sino que se van acompasando rápidamente para mejorar la velocidad. Bueno, esto mejora la velocidad, este diseño, por el cual yo no recibo comisión, os lo quiero aclarar, recibe pues un aumento de la velocidad, creo que es un 30 o un 40%, y fue desarrollado en el 36. La pregunta es, ¿por qué no lo utilizamos, ¿no?
sea, el hecho y la reflexión que quería hacer yo es que el hecho de que una innovación mejore con mucho lo que hay no implica en absoluto que termine adoptándose, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser conscientes de que no depende, estas adopciones no dependen únicamente de las personas o de las empresas o de los grupos de influencia que las quieren promover, sino que hace falta también un tejido que ayude a comunicarlas y a difundirlas, ¿no? Hoy ellos aquí os van a contar algunas de las innovaciones y que hay en digitalización y seguramente yo creo que va a ser muy ilustrativo ver cómo se puede mejorar el sector de la construcción, y ellos juegan un papel muy importante, pero aquí también quiero poner en valor la función que hacemos las asociaciones de difusión y de comunicación, ¿no? Con lo cual, nosotros pues, humildemente vamos y llevamos ya un tiempo haciéndolo, vamos a empujar para que estos cambios se produzcan y no queden en el olvido, ¿no? como el teclado de Bora. Y bueno, sin más dilación, voy a dar paso ya a nuestra mesa de hoy. Voy a presentaros a nuestro moderador, que es Pablo Cereijo. Pablo es el presidente de la recién fundada Asociación de PropTech de España, que si no me equivoco os han dado Ayer. O sea, estáis recién salidos del horno, ¿no? Como quien dice, y bueno, estamos muy contentos de tenerle hoy aquí. Pablo además predica con el ejemplo, ¿no? Porque él mismo también es fundador de una startup que se llama Visual Urb, que trabaja por digitalizar y racionalizar el urbanismo, ¿no? Con lo cual, os dejo en buenas manos y os pido un aplauso para la mesa, que va a estar muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Edip por invitarme. La verdad es que es un placer. Nosotros presentamos la asociación el 14 de septiembre de 13 empresas y, bueno, ayer nos llegó la notificación de que ya éramos una asociación, por lo tanto, vamos a empezar a impulsar el PropTech, que es a lo que hemos venido, ¿no? Cuando me ha invitado José a esta presentación, la verdad es que me ha encantado. Lo he cogido con muchísima ilusión porque estoy aprendiendo muchísimas cosas de toda la digitalización del PropTech, ¿no? De toda la digitalización del mundo inmobiliario. Y básicamente estas 5 personas, estas 5 PropTech que representan a 5 empresas que hacen algo de PropTech mediante su digitalización, tienen 3 elementos básicos. Una, mejorar la productividad. 2, reducir los riesgos. Y 3, mejorar la planificación dentro del Project Management. ¿Vale? Vamos a empezar hoy vamos a empezar a hablar con Álvaro, ¿vale? Os presento a Álvaro, que es director regional de Plan Radar en España. Lleva 10 años de experiencia internacional en el sector de la construcción y conoce perfectamente el funcionamiento de una obra, cómo se puede impulsar la productividad, y su vida está orientada a la mejora continua del sector, liderando la implantación de soluciones digitales en promociones inmobiliarias, rehabilitación de edificios, proyectos industriales y en construcción industrializada. Y aquí quería hacerte la primera pregunta. Yo creo que es de obligado cumplimiento, porque habéis hecho un informe, habéis lanzado un informe sobre digitalización. Y mi pregunta es, ¿cuál es el estado de la digitalización en el sector de la construcción en este momento, en virtud de ese informe que os habéis currado? Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias también a José de la asociación por invitarnos también a esta mesa redonda. Correcto, hace menos de un mes que lanzamos este estudio que hemos realizado en 15 países, donde Plan Radar tiene oficina física. Ha sido una encuesta a más de 1.300 personas, 1.300 profesionales del sector, y la idea era pues, poder tener datos que nos reflejen cuál es el estado de la digitalización del sector.
Nos hemos centrado en empresas pymes, consideramos que no las empresas grandes del IBEX son las únicas que pueden hablar de digitalización. Queremos llevar la digitalización a todos los agentes que forman parte y a todo tipo de empresas, y en este caso la encuesta se ha realizado con pequeñas y medianas empresas. Las conclusiones, bueno, creemos que sí, que se están haciendo cosas, pero que todavía no es suficiente. Las perspectivas para los próximos 3 años es que esto va a ir a más, y así lo detalla la encuesta que hemos realizado. Pero al mismo tiempo hay unos obstáculos, y son unos obstáculos que entre todos nosotros pues tenemos que ir derribando poco a poco. Hay un dato que creo que es demoledor, y es que a nivel no solamente de España, a nivel global, 8 de cada 10 encuestados han considerado que la implantación de nuevas tecnologías dentro de sus propias empresas, dentro de sus equipos, se considera difícil o muy difícil, y esto es algo sobre lo que hay que trabajar. En concreto en España, los encuestados han destacado 3 puntos, y creo que son 3 puntos que vale la pena que comentemos hoy aquí. Y el primero es la sensación de que los diferentes stakeholders que forman parte de un proyecto, y estamos hablando de project management, pero hablemos de constructoras, hablemos de subcontratas, hablemos de direcciones facultativas, de todos estos agentes, pues que existe todavía una visión tradicional y un rechazo de primeras a la digitalización de los proyectos. Después ha habido otro dato que también creo que es importante, y es importante conectarlo con el dato anterior, y es que el 65% de las empresas en el sector de la construcción confirman no haber contratado a perfiles digitales dentro de su empresa. Por lo tanto, somos nosotros mismos los que tenemos que dar el paso, los que tenemos que preparar a nuestros equipos para poder liderar esta transición a la digitalización de flujos de trabajo. En España ha habido otro de esos obstáculos que han destacado, y es la falta de impulso, o así lo consideran los encuestados, por parte de la administración pública. Reclaman más ayudas, reclaman más que ayudas, incentivos a impulsar la digitalización. Y en concreto España ha sido el segundo país en el que más se ha destacado este obstáculo, tan solo superado por Croacia, así que creo que es algo también importante de destacar. Y después, por tercero, y no menos importante, uno de los obstáculos es la sensación de que la inversión no trae retorno inmediato. Y esto es un dato que lo han confirmado estos encuestados, pero a la vez, cuando la pregunta se la lanzamos a las personas que sí que han decidido digitalizar, sí que han decidido innovar, el 95% de las empresas que sí que han apostado por la innovación reconocen que la inversión ha sido recuperada en muy poco tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos el dato de la experiencia, el dato de esos agentes, de esas empresas que ya han digitalizado, que ya están realizando las cosas a través de herramientas digitales, y yo creo que estos 3 obstáculos poco a poco pues los tenemos que ir eliminando con la ayuda de asociaciones, con la ayuda de los que estamos aquí, con la ayuda de todas las personas que nos estáis escuchando. De esta encuesta también hemos detectado que hay 3 áreas donde consideran los encuestados que sí que se está apostando, y que se está apostando de una forma más elevada. Por un lado está BIM, y cuando hablamos de BIM, el dato recoge que sí que se está invirtiendo en BIM. Habrá que analizar si se está invirtiendo en BIM en todas las fases del proceso, o solamente en una fase, o en todas esas fases. Después, por otro lado, en eficiencia energética también se está impulsando la inversión en eficiencia energética. Y luego, por último, el área de los software de gestión de proyectos, dentro de los cuales encaja Plan Radar. Estos softwares también destacan por esa facilidad de uso, así que si veíamos, uno de los primeros datos que habíamos comentado es la consideración que tienen los agentes de difícil implantar soluciones, y luego por otro lado vemos que una de las herramientas que más se está implantando son estos software de gestión de proyectos, que destacan por esa facilidad de uso. Debemos desde nuestra parte encontrar cuáles son los problemas que tienen las empresas y ofrecer soluciones sencillas que simplifiquen esos procesos y que tengan la capacidad de poder implantarse de una forma ágil. Qué bueno, desde luego una visión bastante clara nos dejas de la situación, ¿no?
la verdad es que ese es uno de los motivos por los que ASPE se ha constituido, ¿no? Porque necesitamos llegar a la gente, necesitamos llegar a la gente de forma conjunta, ayudarse. Yo solo comunicar lo que hago no es potente. En cambio, 5, 10, 20, 100 compañías en PropTech, tenemos censadas unas 600 compañías, ¿vale? Tenemos mucho que decir. Es solamente lo que podemos ahorrar al mercado tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a pasar a Mateo Zimmerman. Mirar, él es director de inversiones de Cemex Ventures, responsable de Venture Capital y Partnership en innovación y nuevos modelos de negocio en construcción y Climate Tech. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría, estrategia de negocio, private equity y empresas industriales. Se unió a Cemex Ventures en 2017 para construir un futuro mejor para la industria de la construcción a través de la innovación abierta. Su enfoque ha sido encontrar las oportunidades de inversión más atractivas en construcción sostenible, simple chain, en construcción, productividad mejorada y en el futuro de la construcción, donde ha estado involucrado en más de 25 acuerdos y ha ayudado a Cemex Ventures a convertirse en uno de los 50 principales inversores de construcción tech. Pues a Mateo le quería hacer la pregunta siguiente. Dado tu conocimiento de lo que hay en el mercado, ¿cuáles son las principales innovaciones que vienen a la construcción y por qué vienen estas innovaciones? Vale, déjame dar un poco de contexto porque la industria de Venture Capital no es algo muy conocido, ¿vale? Pero al final Venture Capital es inversión en empresas tempranas, o sea, muy jóvenes, y eso es lo que hacemos. Nosotros tanto hacemos innovación abierta, que no es solo inversión, pero también hacemos colaboraciones, o sea, ayudamos a esas empresas jóvenes a poder implantarse en el mercado, ¿vale? Entonces, eso lo hago desde Cemex, empresa, como sabéis, de hormigón, de cemento, agregados y soluciones urbanas. Y yo quería respaldar un poco primero lo que ha dicho Álvaro de lo que nos falta, ¿no? Entonces, quiero hacer una pequeña mini encuesta, si me permitís. No sé si sabéis que el PIB de construcción a nivel mundial es el 13%. Entonces, ¿sabéis cuánto representa construcción en Venture Capital con respecto al total? O sea, de ser comparado con ese 13%. ¿Quién piensa que está más o menos en ese 13-14%? Que levante la mano. ¿Quién piensa que está en un 10%? 5, vale, 2, 1%, pues es el 1%, ¿vale? O sea, imaginaros todavía lo que nos falta por recorrer. Hay otras estadísticas, por ejemplo, cuánto se gasta en I+D en construcción versus otros sectores, ¿vale? También es el 1% en construcción, incluso menos, y el 5% en otros sectores. Entonces, eso es un poco todavía el gap que nos queda a nivel de innovación, no solo digitalización, ¿no? Pero digitalización es una gran parte. Entonces, respecto a la pregunta, realmente, ¿qué es lo que vemos de innovación? Lo que vemos de innovación nosotros no lo miramos de la perspectiva de tecnologías. La tecnología por la tecnología no sirve de nada. Ya lo hemos visto con ¿cómo se llama el teclado? Borac. No sirve. Nosotros lo que nos enfocamos es en problemas que tiene la industria, ¿no? Entonces, creo que por repasar un poco, al final, cuáles son los principales problemas que nosotros vemos, los conocéis todos muy bien, pero me gusta repasar y qué tipo de innovaciones estamos viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, la fragmentación de la industria, fragmentación a nivel de la cantidad de jugadores que hay y cuántas personas o empresas hay involucradas en cada proyecto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pide digitalización, pide colaborar más, pide tener mucho más datos para poder tomar decisiones, ¿no? Mucha más visibilidad sobre qué está pasando para poder tomar decisiones. Eso es, por ejemplo, la digitalización ayuda muchísimo para ayudar a esa fragmentación, esos desalineamientos que hay de intereses o de información. Por ejemplo, costes también. Al final, tú tienes que tener herramientas que te permitan saber y estar controlando costes para poder tomar acciones, ¿no? O tomar decisiones. Tiempos también es, sobre todo, ayuda mucho la gestión de la cadena de suministro, ayuda mucho también a nivel de productividad el estar tomando las decisiones de qué es lo que necesita mi atención ahora mismo, ¿no? en un proyecto.
dónde está el mayor problema, ¿no? Entonces, agregar esa información para poder tener, tomar decisiones, eso es algo que está funcionando muy bien, todo lo que se llama Construction Management, plataformas de Construction Management, para tener visibilidad o tener información, ¿no? Antes hemos hablado un poco de dashboards, para tener esa información a mano de diferentes áreas. O sea, no solo se trata de costes, sino también de recursos que tengo, de materiales, de entregas de materiales que van a llegar o incluso de temas de seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, también ahora hay una gran tendencia que estamos viendo, porque hasta ahora os contaré un poco cuáles son las áreas que nosotros estamos monitorizando y cuánto se está invirtiendo en cada una de ellas, pero está viniendo ahora la sostenibilidad. Es otro de los grandes problemas. Nuestra industria, o sea, la construcción y operación de edificios, de proyectos, es el 40% de los gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que tomar acciones. Y se está empezando a regular mucho. Hay países, Francia, por ejemplo, está liderando, se está poniendo un presupuesto de carbono para un proyecto, 750 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado. Entonces, y eso va a ir bajando. Entonces, ya además nos están forzando a innovar, o sea, a cambiar la forma en la que estamos construyendo, a tener datos para poder tomar decisiones y poder controlar. O también incluso los residuos que se generan en nuestra industria. O sea, los residuos que se generan en nuestra industria en Europa es bestial. O sea, creo que probablemente cada día se está generando el equivalente de toneladas de la Torre Eiffel. Entonces, son problemas que tiene nuestra industria que tenemos que ir solucionando, ¿no? Y respecto a las áreas, para terminar, nosotros vemos lo que es construcción sostenible, lo que es productividad, lo que es nuevas metodologías de construcción, por ejemplo, robótica o construcción industrializada o nuevos materiales, y luego está la parte de supply chain. Pues ahora mismo el principal área es todo lo que es productividad, o sea, todo lo que es digitalización se ha invertido muchísimo en los últimos años. El segundo área creo que es 40% ahora mismo, productividad es el 30%. Y digo, perdón, me he equivocado. Productividad es el 40%, construcción sostenible es el 30%, pero está aumentando. Hace unos pocos años era el 10%, hace 3 años, y ahora mismo yo creo que este año incluso va a adelantar a productividad a nivel de inversión. Luego está el futuro de la construcción, en construcción industrializada, robótica, etcétera, que se está haciendo. Incluso nuevos materiales también es un área que está creciendo mucho. Y luego supply chain es lo último, que yo creo que también es un área que es muy importante, pero todavía falta para esa parte, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos viendo y luego podemos entrar un poco más en detalle de diferentes tecnologías o casos de uso. Para hablar del dato, también tenemos aquí a Santiago Díez. Bueno, él es CEO de 10T Project Management, ingeniero agrónomo, ingeniero de proyectos y Project Management. En 2005 funda esta compañía. En 2014 cofunda la sociedad Real Time Data, que es otra startup orientada a la aplicación de las tecnologías de la información. Como veis, va un poco dirigido en todo el tema del dato en la obra, y fue premio en 2021 el mejor dirección de proyecto otorgado por AEDIP. Bueno, Santiago, yo tengo una pregunta preparada para ti. El dato es la materia prima en la digitalización, sin duda, ¿no? Pero ¿cómo se captura en los proyectos y qué tecnologías lo permiten actualmente para automatizar el dato? Vale, en primer lugar agradecer a EDIP y a José por la invitación, y por entrar ya al grano. Yo voy a predicar con el ejemplo sobre lo que han comentado tanto Álvaro como Mateo. Cuando nos planteamos un problema de digitalización, tenemos que pensar en que estamos solucionando un problema, con lo cual siempre hay que poner un porqué. Yo, si pongo una digitalización encima de esta mesa, no va a funcionar, seguro. Y creo que, digamos, hay un montón de ejemplos. Entonces, esto, si lo ponemos en la situación socioeconómica, y me voy a ir a 2014 y contar nuestro ejemplo. Es decir, en 2014 veníamos de una crisis inmobiliaria que yo creo que por muchos de los que estamos aquí la hemos vivido y la hemos sufrido. Empiezas a detectar que hay un cambio, al menos en lo que era la inversión y lo que eran las caras reconocibles de esa inversión en este país, y de repente te das cuenta que tu interlocutor no tiene una formación técnica, son abogados, son economistas, y de repente te das cuenta además que la forma de funcionar es tomando decisiones a partir de datos.
algo que creo que al menos en España, en el sector de la construcción, veníamos de un boom, era algo inimaginable. La suerte es que la tecnología en ese momento estaba despegando y nos acompaña, ¿no? Y nuestra primera obsesión fue generar para esas nuevas propiedades, esos nuevos inversores, un cuadro de mandos que pudiera trabajar con información en tiempo real. Pero no hablamos de la construcción, porque, ¿y cuántos de aquí, dentro de un proyecto, la construcción es lo que menos genera incertidumbre? Yo he vivido situaciones donde con el proyecto terminado el problema era tu acometida eléctrica, o una licencia, o un trámite urbanístico. Eso, explicar, y yo recuerdo alguna conversación, o sea, explicar urbanismo en España es como explicar un código fuente a un abogado, ¿no? Es muy complejo. Lo que intentábamos hacer era generar paneles de control con información fiable que el cliente pudiera entender y pudiera tomar decisiones y pudiera llevar a un consejo de dirección y entender dónde estaban sus inversiones. Ese fue nuestro primer objetivo en 2014. Había una dificultad y un reto que ahora comentaremos, que iba con la pregunta, y es ¿dónde está el sector del Project Management y el sector de las ingenierías y estudios de arquitectura hoy en día en cómo capturar el dato y que ese dato sea veraz? Nosotros en 2014 ya desarrollamos una herramienta, como ha nombrado antes Pablo, mixta, no era totalmente automatizada, tenía una parte manual, pero que va en ese camino, ¿no? Pero eso nos permitió, y si se permite la comparación, cruzar al otro lado del río, es decir, cuando ya tengamos esa tecnología que nos permita capturar todos los datos de un proyecto de manera automatizada, y no me centro en la construcción, me refiero hasta un trámite, una licencia, un trámite, una acometida, ¿alguien se ha puesto en esa posición? Es decir, nos vamos a encontrar con un tablero, porque al final la metodología BIM es un tablero de juego, no es el fin, es un medio, es un tablero de juego. Nos vamos a encontrar en una nueva situación y es un poco la visión que quiero trasladar. ¿Qué visión es esa? Pues bueno, yo creo que todos o algunos de vosotros os gustará la Fórmula 1, es decir, vamos a suponer clientes hoy en día, cuando hay un modelo de negocio, y no me vengo a la tecnología, voy a hablar, por ejemplo, de Amazon, o vamos a hablar de una cadena de restauración, cuando ve el hueco, lo que quiere es una expansión muy rápida. Y nosotros, a nivel de gestión de proyectos y de construcción, tenemos que satisfacer ese tipo de expansiones. O sea, Amazon creo que en España en 3 años construyó no sé cuántos metros cuadrados, ¿no? Es decir, si yo soy capaz de parametrizar un dato, un proyecto, que es como si en una carrera de Fórmula 1 tengo la de telemetría de una vuelta, a partir de ahí yo puedo parametrizar todas las vueltas de una carrera, que puede ser cada vuelta es un proyecto, y puedo comparar. Es decir, y hablando de Project Management, la oportunidad que tiene nuestro sector y la que desde ADIZ se lidera, es decir, entramos en una nueva dimensión donde el Project Management está abocado a hacer gestión de portfolios y programas a partir de esa gestión de datos. Y las respuestas son brutales en cuanto a capacidad de adaptarse a nuevos entornos. Y lo hemos vivido en los últimos años y nosotros, la verdad es que esa capacidad o esa cultura del dato nos ha dado una ventaja competitiva a la hora de afrontar estos retos. Y creo que es ahí donde está el futuro y donde realmente nos vamos a enfrentar en breve en cuanto esa toma de datos sea lo más automatizada posible y sin esfuerzo evidente tengamos toda esa información. Y aquí, y dejo paso al siguiente, y creo que EDIP ha tomado esa bandera, es decir, esto nos implica que aparecen un montón de información en un proyecto, aparecen datos y aparecen nuevos indicadores y métricas de proyectos comparados y que se trabajarán en portfolios. Y creo que ahí la labor es redefinir esos indicadores y esas métricas. Y pongo un ejemplo muy rápido. Los datos o parámetros que aparecen en un panel de mandos de un coche no son los mismos que un avión. El panel de mandos de un proyecto comercial no será el panel de mandos de un proyecto residencial. Y esa cultura que va en línea con la industrialización es la que desde el Project Management nos vamos a encontrar y vamos a abanderar en muy poco porque está ya aquí encima de la mesa. Qué bueno. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a hablar con Alejandro Jiménez, que nos va a hablar de BIM. Y Alejandro es arquitecto y está especializado en gestión de proyectos BIM, GIS y de digitalización. Además
ser máster en fachadas y envolventes tecnológicas y sostenibles. Es responsable del área digital de la Dirección de Edificios y Ciudades de TIPSA. Bueno, la pregunta a Alejandro es la siguiente. ¿Cómo transforma el BIM, el uso de BIM, los servicios del proyecto? Gracias, Pablo. Gracias, José, y a la asociación también. Y pues no sé, yo iba a dar una respuesta más desde mi experiencia, bueno, lo voy a intentar, pero esta mañana se lo pregunto a mi chica, ¿no? Digo, oye, ¿tú qué opinas, no? Digo, ¿en qué ha ayudado el BIM a todo el tema del project management? Y la respuesta yo creo que es la misma que me daría el 99% de mis compañeros jefes de proyecto o que están metidos 100% en proyecto, ¿no? Que es, lo ha complicado todo. O sea, y se ha quedado tan ancha, ¿no? Pero es verdad, y lo ha complicado. Si nos quedamos en la primera capa, ¿no? Dices, ostras, pues lo hemos enfarragado, ¿no? De repente tenemos que hacer más gestión, hay que cumplimentar más datos, precisamente, pues eso, en un modelo, en un plano, donde sea, ¿no? O sea, al final, una cosa que misteriosamente venía a ayudarnos, parece que nos está dando más trabajo. De hecho, las típicas, todo el mundo las conoce, ¿no? Las curvas, en cuanto implementamos el BIM en un proyecto, pues se nos dispara en la fase de diseño, hace pum, y el coste, ¿no? O sea, y al final era lo que decía Álvaro, ¿dónde empieza el retorno? Pues nos cuesta mucho enseñárselo a un cliente o a un project manager precisamente de entrada, ¿no? De dónde empiezo a ver yo ese retorno o esa mejora. Luego es muy significativo porque misteriosamente me ha continuado la respuesta y dice, bueno, en realidad, cuando llegamos a una licitación, pues sí que me ha ayudado, ¿no? Y dices, joder, pues me gusta que tengas esa visión porque precisamente no lo ve todo el mundo. En una licitación, o sea, al final nosotros sí que estamos detrás dándole soporte a ese cliente o a ese jefe de proyecto, a ese project manager, para que establezca los requisitos, para que acompañe al cliente, para que todas las siguientes fases le sean lo más sencillas posible y que encima le traigan toda la vuelta, ¿no? Ese retorno en esa inversión, porque sabemos que se está dejando mucho dinero, ¿no? O sea, al final lo que hacemos es acompañarles. Y sin embargo, también tenemos la perspectiva del Project Manager que yo creo que embebidamente lo habéis estado citando todos, ese dashboard, ¿no? O sea, el control del dato y la visualización, al final es el medio en el que la gente de verdad puede, vamos a decir, tocar o ver un poquito más tangible el dato y tomar la decisión, que al final es lo que queremos, ¿no? Ayudar a tomar la decisión, pues, para ir a una solución constructiva o no, o a un diseño, o simplemente en obra, pues, yo qué sé, materiales o partidas que nos traen una huella de carbono mayor o menor. O sea, ya lo tenemos. Yo creo que el momento es muy chulo, ¿no? Yo, al menos desde mi perspectiva, también pues te han llamado, ¿no? El chico del BIM, el chico un poco nerd, ¿no? El friki, pero es que al final, gracias a Dios, llaman al friki para que les dé ayuda y soporte en esa visualización del dato y poder apoyar y tomar esa decisión. Entonces, para mí eso es lo principal. Ya la esfera del BIM, para bueno y para malo, creo que en la fase de diseño la tenemos muy superada, que si vamos a cualquier feria de BIM, el 70%, yo diría, fácil, está centrada en la fase de construcción, pero que al final todo lo que vamos es a cubrir todas las fases y a dar soporte con el dato. Y cuanto más controlado tengamos esto, menor incertidumbre tenemos, perdón. O sea, al final todo para mí, ¿cómo se dice? Se traduce en reducir la incertidumbre. O sea, cuanto más control tengamos, mejor. Y ese para mí es el kit de la cuestión. Qué bueno. Mira, para hablar de toma de decisiones con datos y análisis de datos, pues hemos traído a Pablo Iborra, ¿no? Que él es graduado en negocios internacionales por ESIC. Bueno, recibió distintas becas en Estados Unidos como analista de procesos. Actualmente es consultor tecnológico en Zeus, donde aplica su conocimiento en datos y tecnología para ayudar a las empresas a hacer un enfoque data-driven. Su misión es muy clara, hacer que la transición hacia una gestión empresarial basada en el análisis de datos sea una realidad accesible para todas las empresas, independientemente del tamaño de la empresa. Y mi pregunta, Pablo, es la siguiente. Es habitual observar un enfoque muy basado en la tecnología, en las ocasiones olvidamos a las personas, ¿no? ¿Cómo influye el factor humano en el desarrollo de una tecnología? En primer lugar, también agradecer la asistencia aquí. Y
el usuario final, la persona, es fundamental en cualquier tecnología. Muchas veces en el desarrollo de las mismas nos olvidamos de quién va a ser la persona que está en el otro lado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando desarrollamos tecnologías sin tener en cuenta quién va a consumir esa tecnología? Que acaba en el cajón desastre, como muchas de las tecnologías o software que tenemos en la empresa, a no ser que sean softwares que tengan un fin estratégico, como un ERP o un CRM. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Que acudimos al Excel. El Excel es una herramienta que tiene su cabida, pero si se abusa, se convierte en todo lo contrario, ¿no? En un sitio donde es un silo de información, a veces incorrecta, a veces se cruzan datos entre varios usuarios, y cuando queremos nosotros con nuestras empresas ir un poco más allá, convertirnos en empresas data-driven, lo que ocurre es que ese primer paso de tener todos los datos bien estructurados o bien preparados para luego hacer un dashboard o hacer cualquier software de project management que de verdad nos sea útiles, no consigue o no se puede generar, porque al final lo que tenemos son fuentes de información y un poco de diógenes del dato, que decimos, ¿no? Que hemos acumulado muchos datos con sistemas de IoT, con muchas de las nuevas tecnologías, pero que, al igual que el síndrome de Diógenes, no nos sirve para lo que nosotros necesitamos, que es tomar decisiones. Entonces, un poco la idea principal es que es muy importante que cuando desarrollemos una tecnología, y en nuestro caso nosotros desarrollamos dashboards superdotados, pero tengamos en cuenta quién va a consumir esta información, que la curva de aprendizaje sea lo mínimo posible y que cualquier persona, independientemente de su nivel de formación técnica, pueda consumir esta información, esta tecnología, lo antes posible. Y un poco la conclusión es vamos a conseguir que la tecnología tenga en cuenta siempre desde el principio al consumidor final y al humano. Fenomenal. Pues yo ahora, hay un montón de cosas que queremos saber de lo que estáis haciendo, pero os voy a pedir ser escuetos porque son bastantes las preguntas que tenemos, y esta pregunta es para Santiago y para Alejandro, ¿vale? ¿Y qué deberíamos aspirar en los servicios de Project Management y qué innovaciones estáis usando a día de hoy? Santiago. A ver, en nuestra parte estamos trabajando ya con Power BI y BIM para generar, teníamos ya un primer modelo, pero es ya análisis predictivo en portfolios de proyectos. No en fase solo construcción, sino en todas las fases del proyecto, que permita anticipar desviaciones en etapas muy primarias, de tal manera que gente que está gestionando en un año 20 o 30 proyectos a la vez tenga de manera fácilmente accesible esa anticipación. Y quería hacer un par de puntualizaciones, comentarios. Primero, la tecnología nos tiene que dar sencillez. Es decir, si no conseguimos con la tecnología hacer las cosas más sencillas, creo que hay un fracaso. Y luego, y cogiendo el guante que ha dicho Pablo del Excel, el Excel está aquí y se va a quedar. Y me explico. Yo en tecnología al Excel le llamo la reina de Inglaterra. Es decir, desde el año 50 y va a seguir. Con lo cual, y en nuestro caso nos ha tocado con ciertos clientes, adaptarnos a que la dirección puede tener unos objetivos muy claros de tecnología y de objetivos, pero que los escalones intermedios seguramente hay cierto software que no van a abandonar, con lo cual las soluciones tienen que convivir con esa situación. Pues nosotros al menos desde es diferente, ¿no? O sea, yo participo al menos en diferentes escalas, y sí que es verdad que igual que hemos estado con clientes, siempre intentamos estar a la última, ¿no? Si nos dicen, oye, vamos a explorar cómo podrías hacer un posible metaverso con nosotros, lo hacemos, evidentemente, lo que pasa que luego sí que notamos que se nos desinfla un poquito, ¿no? Pero me gusta mucho, porque, por ejemplo, ahora mismo en la mesa aún no ha salido la palabra inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros, pues también, ¿no? O sea, estamos ahí metidos, estamos viendo todo el tema que ya salió anteriormente en el foro de PropTech, de cómo ese diseño generativo o simplemente revisando con una inteligencia artificial toda la planificación de la obra, cómo nos mejora o cómo nos da esa ayuda, ¿no? Ese input de nuevo más certidumbre, más seguridad, mejora en la toma de la decisión,
y estamos ahí, hay que estar abiertos a todo sin volvernos locos, ¿no? Entonces ese es ahora mismo el momento. Que evidentemente lo que generáis son unos datos maravillosos que son de lo que vive la IA, ¿no? La IA no, de repente no llega y dices, oye, vamos a... Hay gente que tiene un concepto de la IA se alimenta del dato y si no tiene dato no es posible aplicar inteligencia artificial. La base, la cama que estáis preparando de información, de datos en la obra es potentísima, ¿no? Con la IA. Pero vamos a pasar un poco a vosotros. Yo creo que yo tengo infinitas preguntas por haceros. Me parece, cuando estuvimos preparando esta ponencia, ya disfruté muchísimo y me encantaría estar 2 horas más hablando con vosotros, pero vamos a pasar a un turno de preguntas, a ver qué nos dicen, qué les parece y qué les interesa. ¿Hay alguien interesado en hacer alguna pregunta? Gracias, José. Buenos días, soy Alberto Yagüe de All Global Project Management. Una pregunta especialmente a todos. ¿Estáis consiguiendo que los clientes desarrollen esa digitalización o el cliente se queda exclusivamente y se para en el entregable con el que habéis estado vosotros trabajando? Dígase un BIM y dice, el BIM muere con lo que entregáis vosotros, porque a vuestro cliente solo le interesa ese dato concreto o ese plano concreto para llevar o bien al ayuntamiento o bien a la ejecución de obra con la constructora. Me atrevo a preguntarte por experiencia propia. Cuando tuvimos el COVID, y fíjate que los momentos de crisis socioeconómica yo creo que a veces permiten avanzar un poco más rápido, ¿no? Cuando llegó el COVID, nosotros en los proyectos que gestionábamos desde 10T tuvimos un problema, y es que no había acceso a obra, o a veces no podías desplazar a la obra, el cliente no se desplazaba, y algo que estábamos ya trabajando lo tuvimos que acelerar, que era la toma de datos en obra para actualizar el modelo en horas, ¿vale? Nosotros cerrábamos la toma de datos a las 12 y a las 4 de la tarde había un modelo de BIM ya actualizado. El siguiente paso que hicimos, porque nosotros no hemos conseguido que un abogado o un economista mueva un modelo BIM, pido perdón, entonces lo que hicimos fue al revés, llevamos la montaña a Mahoma, y es que ¿cuántos de aquí han montado un juguete Lego? Entonces lo que hicimos fue transformar ese modelo BIM en un cuaderno de montaje de Lego, de tal manera que todas las semanas ese montaje, esa hoja del cuaderno le llegaba con ratios, con información, pero visualmente ubicaba dónde estaba el proyecto. Puedo contar como caso de éxito que ese cuaderno se usa en los consejos de dirección. No usan el visor, pero sí usan el cuaderno. Lo cuento como ejemplo, pero para nosotros fue un éxito. Seguimos viendo, yo creo, los dos casos. Hay, por no citar directamente, pero ahora mismo estamos haciendo una oferta en dos, ¿no? Vamos a decirlo así. Desde una implantación, por un lado, con una digitalización por el otro. Digitalización, lo que pasa es que nuestro cliente ahora mismo lo entiende como una modelización, simplemente levantar en 3D el activo. Vale, pues muy bien, pero ¿qué pasa si yo mañana desaparezco? O pues todo este tipo de cosas. Por más que le insistimos, por ahora no lo estamos consiguiendo hacer ver, pero yo creo que en cuanto arranquemos con él y vea cómo de verdad la curva de aprendizaje lo que tiene que hacer es esto, e implantarlo bien, porque si lo hacemos mal ahora, lo que hacemos va a ser, se lo estamos intentando transmitir de todas maneras, pero lo va a arrastrar. O sea, si no hace una implantación de manera correcta, si no se sienta y toma las decisiones, si no pone el conocimiento a la par, ya no vamos a decir primero, pero sí que a la par de empezar a trabajar, luego le va a costar más. Si volvemos a un ejemplo pequeñito, pues eso, mi chica trabaja en un estudio pequeñito, ¿no?, de arquitectura, y yo creo que a mí me gusta mucho porque sí que tengo un poco acceso, dentro de lo que me dejan, ¿no? Yo pregunto y soy curioso a las dos escalas, ¿no? Pero sin embargo, te das cuenta de que pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos ponemos todos a producir como locos, venga, va, y luego no.
luego te cuesta el doble. Pásamelo a BIM, no, no funciona. Mi experiencia es que no funciona. El tema es que una decisión estratégica, obviamente en el proyecto todos vamos como pollos sin cabeza. Entonces, tiene que ser algo estratégico donde dices que es, o sea, hay compañías, lo decía Álvaro antes, ¿cuánto está invirtiendo en ese perfil digital? ¿No? Tienes que tener ese perfil digital más que nada para desarrollar una estrategia de qué dato quieres capturar, qué quieres, cómo tienes que estructurar esa información, ¿no? O sea, hay una estadística que dice que el 90% de los datos capturados en obra no se utilizan, 90%. O sea, estamos perdiendo tiempo capturando datos que luego no se utilizan, ¿no? Entonces, tienes que poner cabeza a decir qué quieres capturar, para qué, ¿no? Es lo que decíamos, no es el dato por el dato, es, oye, ¿qué quiero conseguir y cómo lo hago? ¿No? A veces es dato, a veces no es dato. Lo BIM y la palabra más importante que sería la de información, ¿no? Proyecto, ejecución de obra. Actualmente muchos se paran en el proyecto, otros continúan en la fase de obra y ya imagínate un Build to Rent, lo que aporta el valor añadido a la gestión posterior para el alquiler. Una pregunta a todos. Empezamos por ti, Mateo, si te parece. ¿Cómo ves el sector de la digitalización de Proyect? Teníamos pensado de 5, 10, 15 años. Yo te lo plantearía de 2 a 5 años. ¿Cómo lo ves? En 2 años y en 5 años. A ver, yo creo que ya hemos compartido un par de datos de dónde estamos, ¿no? A nivel de digitalización. O sea, hay mucho camino por recorrer y nuestra industria al final está es la menos digitalizada de todas las industrias, por debajo de agricultura. Entonces todavía queda mucho camino. ¿Qué cambios que va a haber? Yo no creo que vaya a haber cambios radicales, sinceramente. Yo creo que al final es el facilitar toma de decisiones o solucionar esos problemas que tenemos, que le hemos mencionado algunos, pero falta de mano de obra, por ejemplo, ¿no? Hay desde temas de recursos humanos hasta seguridad y salud para que los trabajadores se sientan más cómodos. O sea, todo va a ser una mejora continua. Yo creo que es una industria muy compleja, con mucho riesgo y también muy regulada, ¿no? A nivel, por ejemplo, yo que trabajo en materiales, es muy complicado innovar en materiales porque al final existen unos códigos, existe una regulación que te dice para que cambie eso son años, ¿no? Entonces es también mucho riesgo. Al final construir un proyecto es muy complejo. Yo siempre digo, es una obra de arte, o sea, que podamos hacer edificios cada vez que sean distintos, que sean siempre trabajando con partners distintos, etcétera, es una maravilla. Yo sigo alucinando sobre nuestra industria. Entonces yo creo que o sea, sí, se habla de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay casos muy claros que se puede utilizar, diseño generativo o, por ejemplo, intentar hablar, o sea, herramientas de project management o de construction management donde tú puedes, en vez de buscar algo, simplemente interactuar, ¿no? Dice, oye, por ejemplo, a nivel de contratos, lo estamos viendo, a nivel de contratos, oye, ¿qué riesgo existe si, yo qué sé, con un retraso de 15 días? O cómo que tengo que estar reportando, por ejemplo, cuando hay lluvia. O sea, todo ese tipo de cosas te ayuda, la inteligencia artificial te ayuda no solo ya a encontrar palabras claves, sino a decir, oye, ¿qué riesgos existen? ¿No? O dónde puedo encontrar esto, o este material. O sea, que ya sea más, no solo una búsqueda, sino, eso es lo fácil. O hay muchos casos, por ejemplo, de computer vision, o sea, de cámaras que detectan, ¿no? Entonces, en vez de tener que capturar el dato manualmente, por ejemplo, el registro de entradas, ¿no? Que lea la matrícula de qué material está llegando, que lo detecte, o personas, por ejemplo, de seguridad y salud en áreas donde no se permite, que no estén llevando casco, etcétera. O sea, hay muchos casos, va a ser toda una mejora continua, es lo que veo yo, sobre todo si me dices un espacio de tiempo corto. Yo tengo otras teorías más a largo plazo, pero hay una transición que hacer hacia ahí, ¿no? Yo por mi parte, y voy a hablar más de software de gestión de proyecto, creo que ya es una realidad y para los próximos 3-5 años es algo que vamos a ver mucho más. Es que las empresas sí que se están concienciando de que existen herramientas muy fáciles de poder implantar y que permiten recoger un dato. Nuestra experiencia nos dice que también somos nosotros los agentes que tenemos que controlar las expectativas del cliente. Hay clientes que están colocando posits para detallar sobre un defecto y luego nos están preguntando por inteligencia artificial. Esto es un proceso, ¿no? Y el proceso
no puede pasar de 0 a 100 y empezar ahora a dar volteretas, saltos mortales, ¿no? Y hay herramientas de facilidad de uso que destacan por esa facilidad de uso. Sí que vemos que la implantación está siendo exponencial. Después, en estos 3-5 próximos años, creo que estamos en una fase de estandarización. Y lo vemos incluso en empresas muy grandes. Empresas muy grandes, lo mencionabas, recogemos datos. Pero es que es difícil poder comparar estos datos cuando cada obra está gestionando, está adquiriendo datos de forma diferente. Entonces no podemos compararlos. Entonces es imposible. Estamos en esa fase de estandarizar esos flujos de trabajo que me permiten recoger un dato. Al final Plan Radar es eso, es una herramienta que mediante facilidad de uso permite recoger un dato, pero estamos todavía en esa fase. Vamos a estandarizar y estamos en estos próximos años en esa fase. Alejandro. Yo, por mi experiencia, yo he puesto post-its y hace muy poco, ¿eh? O sea, depende también a quién tengas al otro lado. O sea, esa snagging list que te la generas así súper chula, tal, está muy bien, pero no todo el mundo llega a eso. Pues eso, el contratista hemos tenido, pues no, porque el operario no. Luego también, yo creo que lo anticipabais, estamos viviendo un cambio porque hay profesiones que yo creo que han perdido un poquito, no sé, en la obra. Yo, al menos mi experiencia, que se está industrializando porque también nos interesa y que nos viene muy bien. Y por otra parte, porque también hemos perdido un poquito ese saber hacer de la construcción más que se ha venido haciendo para bien y para mal en los últimos años. O sea que yo creo que está cambiando mucho por ahí y la digitalización va... Yo creo que entre la digitalización y la industrialización es lo que va a dar el siguiente salto. Ojalá, por eso yo decía que era un momento muy chulo, ¿no? Nosotros estamos ayudando también desde esa parte del dato y del diseño, pero estamos ahí. Lo que hace falta es que terminar de creérnoslo un poco, invertir y pues eso, invertir también. Sí. Sí, bueno, yo por mi parte voy a ceñirme más al dato. Yo desarrollo IA. Y estoy de acuerdo en dos cosas que habéis dicho. La primera parte de recogida de datos es fundamental. La segunda, quiero desmitificar la IA, pero también darle su valor. La IA, al final, lo que consigue es que datos no estructurados, que es un dato no estructurado, una foto, un audio, se puedan estructurar, es decir, ponerlo en un lenguaje que los ordenadores lo puedan entender de una manera muy rápida. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues por una parte no es la panacea, pero por otra parte la escritura es un ejemplo de eso mismo, de datos no estructurados, ideas, se empiezan a estructurar. Pues, ¿qué implicaciones tuvieron la escritura? Lo mismo la IA. Entonces, lo que quiero decir, vamos a ver más usos de usar imágenes en la obra para luego que esos modelos con imágenes simplemente puedan entrenar y nos den cierta información como gestión de riesgos. Vamos a ver el uso de otros medios como el audio o... Simplemente lo que va a ocurrir es que nuevas formas de recoger datos van a empezar a potenciarse y vamos a abrir un mundo en 5 años, como han comentado, es un poco temprano, pero en 10-15 años pues va a cambiar el estándar como cambió la imprenta o la escritura, cualquier sistema de procesamiento de datos. Yo, por dar la visión del Project Management, creo que en los próximos años, sobre todo la automatización y la toma del dato, creo que es una obsesión ahora y creo que está el objetivo. A nivel de project, sí entiendo que vamos a convertirnos cada vez más en analistas de datos. Creo que nos va a tocar otorgar esa función, sobre todo porque si entendemos el sector, industrialización, BIM, proyectos colaborativos, creo que el project del hueco lo va a tener sobre todo en la gestión del dato. Creo que tengo una buena noticia en cuanto a que la figura del project no va a desaparecer, porque al final hay que gestionar stakeholders. Nosotros internamente tenemos localizados 280 en los proyectos que llevamos y sobre todo con la legislación y el urbanismo que tenemos en este país, y creo que el project no se acabará en la vida. ¿Vale? Habrá sí, un bar, ¿no? Habrá un bar, exacto, habrá un bar. Y luego, y permíteme que tire una guinda, no hemos hablado del sector público, ¿vale? Y yo lanzo una pregunta y luego hago una reflexión. Es decir, hay cultura del dato en el sector público y hablo enfocado a proyectos de construcción. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la empresa o el organismo que más proyectos contrata al año son por las comunidades autónomas, el Estado,
Y está muy bien legislar y tecnología y decir que hay que usar BIM, está muy bien, pero yo quiero entender por qué, y me explico. Es decir, esto que hemos hablado aquí de análisis predictivo, portfolios, el mayor portfolio de proyectos lo tiene el Estado. Si digitalizas todos esos proyectos será para algo, ¿no? Son los mayores Entonces, generadores de datos. Es decir, está muy bien hablar de tecnología, pero yo lo que le pido a los organismos públicos es que quiero, como ya usuario y pagador de impuestos, quiero saber por qué vamos a digitalizar y qué mejoras vamos a conseguir de esa digitalización. Extraordinario. ¿Tenías una pregunta, David? Pregunta técnica, correcto, Pablo. Creo que está encendido, se me escucha, ¿no? Lo primero, felicitaros porque yo creo que habéis hecho una exposición muy buena. Incluso yo siempre vengo con dos misiones a los eventos. Una, encontrar alumnos y otra, buscar profesores. Pablo ya lo es, así que el resto estáis invitados a sumaros a Real Estate Business School, ¿no? Y a mí sí me gustaría, sobre todo, entrar un poquito más en detalle en el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Si a nivel de vuestras compañías lo estáis utilizando a día de hoy o no, y en vuestros casos particulares si lo utilizáis, y aquí no valen respuestas gallegas, esto es o sí o no, no estamos arrancando lo que sea. Es decir, mi pregunta iría si en inteligencia artificial en vuestras empresas lo estáis utilizando, y en vuestro día a día, si la respuesta es positiva, pues cómo está ayudando a la toma de decisiones. Gracias. Vale, me lanzo yo el primero. Y ¿lo estamos utilizando? No. Y te explico por qué. Para usar inteligencia artificial necesitas datos. ¿Quién tiene parametrizados proyectos desde hace 10 años? Poca gente. Con lo cual, nosotros, y lo aterrizo, nosotros hacemos ya analítica predictiva. ¿Es un escalón hacia la inteligencia artificial? Puede ser. Estamos ahí. Sí, yo ahí voy también a aportar el hecho que, como está contando, son fases. La primera fase es la recogida del dato. Unos están en un punto, otros están en otro. El segundo es la estructuración y el tratamiento de esos datos. En el caso de IST están en una fase mucho más intermedia y mucho más cercana. Y el último escalón de todos es el de poder usar inteligencia artificial. A nivel personal, nosotros, en nuestro caso, sí que la usamos porque la desarrollamos. Y bueno, lo que más, o a lo que tenemos acceso todos, son a modelos de lenguaje natural, que es ChatGPT, es un tipo de IA. Y sí que es algo que al menos yo sí que uso, bueno, un poco como usamos Google, pero como un consultor personal. Ese es el uso que nosotros le estamos dando. Pero es que la IA es mucho más, y vamos a llegar a mucho más, pero los eslabones anteriores hay que ir cumpliéndolos para poder llegar allí. Lo has explicado muy bien, o sea, yo lo llamo nivel usuario, o sea, ya hay que utilizarla como tú has dicho, ¿no? Simplemente de background, ¿no? Está atrás, consulto y cojo los datos con pinzas porque te puede llevar unas sorpresas. Pues está bien como un feedback más de conocimientos, de respuestas, ese aporte extra, pero no la podemos usar ciegamente, y sobre todo le falta ese dato bueno, a decirlo así. ¿Vale? Porque tenemos que avanzar, tenemos dos preguntas más y cerramos. Por nuestra parte no. Nuestra parte estamos recogiendo el dato, lo llevamos a un panel de control, pero nos quedamos en este momento en ese punto. Yo obviamente estoy expuesto a tecnologías muy, muy tempranas, gente que es muy rápida. De hecho, desde que se empezó a hablar de ChatGPT, etcétera, al mes ya había lanzado productos, ¿no? Que al final son lo que se llama ahora es como copiloto, ¿no? Que básicamente es que te ayuda, pues eso, en vez de una búsqueda, es el siguiente nivel de la búsqueda, que es ayudarte a tal, ¿no? Y yo a nivel personal también lo utilizo mucho de hecho, yo tengo ChatGPT 4 y te ayuda mucho a incluso a hacer informes. Y te oye, ¿cómo está la regulación a nivel de carbono en Europa? Entonces te lo dice y hazme un informe y te lo redacta. O sea que lo utilizo mucho eso para ayudarme a, oye, en vez de estar pidiendo horas haciendo búsqueda, pues lo básico. Luego ya si quiero ahondar, pues incluso tienes links, entonces puedes entrar a documentos de donde saca eso, ¿no? Entonces sí que tienes que hacer el trabajo de ser un poco crítico con la información, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso, al final es información que está ahí pública, entonces... Pero la verdad es que la calidad es bastante buena. Normativa hay que tener cuidado, ¿eh? Lo digo por la dificultad que tiene eso. Jerónimo, ¿querías hacer una pregunta? Buenos días. Bueno, primero felicitar a los ponentes, me ha parecido extraordinario las intervenciones
Y he visto tantos campos que bueno, yo primero un chascarrillo, yo sí estoy con mi mujer y le digo, ¿qué tal? Y me responde, te doy datos. Digo, no, déjalo. No es baladí lo que estoy diciendo, porque ha habido muchas empresas que cuando han recogido y han metido en RP datos, directamente han cerrado. En concreto, tengo un caso hace muchos años del primer ordenador que se mete en una joyería y cuando ve el oro que tiene, dice, todos despedidos, que me voy a mi casa. Es decir, el dato en sí no aporta ningún valor si no es fiable, si no es a tiempo, si no es veraz, etc. Después, respecto al tema del BIM, lo siento, pero llegamos tarde. El BIM no sirve para hacer proyectos. Realmente, la metodología de parametrización de edificios se realiza para las fases de operación y mantenimiento. Y aguas abajo llega hasta los técnicos que estamos parametrizando maquetas digitales, gemelos digitales, ASBIL, etc. Es decir, somos los primeros de una cadena, pero donde el verdadero valor, y creo que algún interviniente lo ha dicho aquí, es en el ciclo completo del edificio. Es importante que cuando introduzcamos la tecnología sepamos para qué, el uso, el objetivo y fundamentalmente, como ha dicho Santiago, el por qué se está haciendo esto. Y de tal manera que esta parte de tecnología se está calando tanto en las empresas, y ahora va a ir la pregunta, que está modificando lo que es la propia estructura de una empresa, la relación entre los agentes y el modelo productivo que tienen. Casi todas las grandes ya son tecnólogas. Es decir, cuando Pablo me dice, ¿es que tengo un producto? Digo, no, tú eres un habilitador tecnológico. Tu empresa se ha transformado. Igual que nos estamos transformando todos. La relación de los agentes de un proyecto con un BIM manager, es decir, gestión de las maquetas digitales en fase de proyecto, es fundamental. Y ahí es donde hay que incidir, sobre todo en AEDIP y este tipo de asociaciones, en cuál es el papel del proyecto dentro del ecosistema digital en el cual tiene que gestionar el proyecto o entregar maquetas digitales para las fases posteriores de uso y mantenimiento. El porqué, el uso y el objetivo. Hay otros usos que no se han puesto encima de la mesa porque son importantísimos. La simulación, la automatización de procesos. Ahí es donde tiene valor, y más con la administración. Directamente, y Pablo lo sabe, antes de ayer se está con el catastro, por automatizar procesos en las declaraciones de obra y divisiones orientales de las referencias catastrales. La seguridad jurídica, como acaba de decir Pablo, con la inspección de trabajo, las visitas de obra virtuales, los libros de órdenes, libros de incidencias in situ, las firmas electrónicas. Hay mucha tecnología y verdaderamente estamos en un punto de inflexión en el que todos podemos aportar. Esto es como un puzzle que empiezan a encajar las piezas. La pregunta en concreto, después de toda esta gran reflexión, es ¿hasta qué punto estáis percibiendo que las piezas de este puzzle empiezan a encajar y cómo está transformando a las empresas a las cuales estáis aportando esta tecnología? Empiezo, más que a las empresas, cómo las estamos modificando, es cómo nos hemos modificado nosotros, ¿vale? En concreto, en nuestra empresa se ha creado un espacio que es Diete Creative, que es un laboratorio. Y, es decir, hay una tecnología, hay una idea, ¡pam!, y hacemos una prueba. De ahí lo pasamos a un piloto con proyectos reales y luego, si ya vemos que ha funcionado y vemos que es un modelo de negocio, sale como un servicio más dentro de la estructura, con lo cual, digamos, lo hemos incorporado como un proceso de rutina, con lo cual ya hay una modificación de tu propia empresa en todo este proceso. Con respecto a clientes o con respecto a proveedores o gente con la que te enfrentas, yo creo que depende básicamente de la dirección, de la visión que tenga y de que entienda que eso es necesario. De ahí ya tengo ejemplos de todo tipo. Tengo ejemplos de gente que con el COVID de repente se dio cuenta que tenía que digitalizar todos sus documentos. Se da cuenta con el COVID, no se da cuenta antes. ¿Por qué? Porque no podía ir al despacho por los documentos. O sea, situaciones, vamos a llamarle peregrinas, ¿no? Porque creo que eso hoy tendría que haber estado superado, pero bueno, esa es la situación, con lo cual sí, claro que hay cambios, pero depende de las direcciones. Álvaro, Mateo. Rápido, pero yo creo que hay diferentes incentivos para lo que es innovación. Uno es lo que hemos dicho, el retorno sobre la inversión. Es muy complicado en nuestra industria porque al final es sobre proyectos, entonces tienes que demostrar retorno a la inversión muy rápido. Y lo otro es la regulación. Yo creo que la regulación es uno de los mayores impulsadores de innovación, porque te cambian las reglas de juego. Entonces, como tienes que cambiar, pues ya que estás, pues dices, ostras, ¿cómo lo hago, no? O sea, hay un ejemplo, una compañía en Reino Unido, que en Reino Unido obligaron a capturar todos los materiales que entran en obra y luego hacia dónde los desperdicios, hacia dónde se llevan. Eso no se hacía.
Pues dice, ¿qué voy a poner? ¿A una persona solo para estar todo el rato tecleando qué es lo que entra y qué es lo que sale? Pues utilizarán tecnología. Entonces, cada ticket le haces una foto, te lo digitaliza, o cada material que sale lo mismo, ¿no? Entonces, eso ayuda. Pero son esas dos cosas las principales, y la facilidad de uso. O sea, hay algunas cosas que son clave para que funcione. Ya vamos a cerrar porque ya estamos fuera de tiempo, perdóname. Además, tenemos confianza, discúlpame. Yo me he quedado con varias cosas, sin ánimo de que sean las más importantes. Decir que 8 de cada 10 empleados no ven la digitalización, no lo ven. El 65% de las contrataciones no tienen un perfil digital. No hay en el ánimo de las empresas contratar a perfiles que además tengan digitalización. Hay una visión tradicional del sector y eso es lo que está impidiendo la digitalización. Las administraciones públicas no están apoyando. Somos los penúltimos en Europa en digitalización. Bueno, no exactamente en digitalización, pero sí en la concepción de entrar en la digitalización. Hay una idea de que falta retorno y, sobre todo, que estamos por debajo de la agricultura en la digitalización. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y muchísimas gracias, sobre todo, a la asociación por invitarnos. Bueno, seguro que os habéis quedado con un montón de preguntas, pero bueno, parte del evento también es el tiempo que vamos a dar para el networking. Entonces os voy a poner deberes, ¿vale? Yo sé que todos estáis muy cómodos con la gente que conocéis y tal, pero intentar hablar por lo menos con 2 personas que no conozcáis de nada, porque si venís a hacer networking entiendo que también es un poco para eso, ¿no? De nuevo, daros las gracias a todos vosotros, a los que estáis en streaming, a esta magnífica mesa, y hacerles preguntas. Son buena gente, no os van a morder, y nada, muchas gracias por venir. Hasta luego.